La depresión, sus causas, sus soluciones. Es la temática de hoy día de esta escuela de filosofía. Temática tan recurrente, tan frecuente en nuestra sociedad moderna, en donde este fenómeno llamado depresión se hace casi un hábito y una realidad empírica permanente. Nos impide tantas cosas la depresión, nos anula para tantas otras. Pero antes de avanzar en esto, en esta escuela de filosofía, para enfocar esta temática tan relevante para tantas personas, quiero recordar que este programa de filosofía y de reflexión, en donde no solo es reflexión, sino apuntamos a diversas visiones y soluciones para ciertas realidades que nos aquejan profundamente. Este programa llega gracias al auspicio de Beach, una empresa de la región del Biobío y de Ñuble, donde lo básico de sus servicios es proporcionarnos materiales para la construcción, la reconstrucción en este caso por las zonas de catástrofe que es esa región, materiales de ferretería y supermercados con toda la gama de servicios, de alimentos y de utensilios necesarios para la vida hoy día. La vida de alimento, la vida de la nutrición, que dicho sea de paso, muchas personas compensan aspectos de su vida psíquica como es el estado depresivo con alimentación excesiva o con falta de alimento como una forma de resistirse al estado interior que están viviendo. Pues bien, vamos a hablar sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? La palabra dice que es una bajada, es una depresión en el camino, ¿no? Es un hoyo, ¿no? Es una bajada, pero que en términos psicológicos podríamos definirla como un cansancio interior, ¿no? Un hastío, una pérdida de sentido. Vamos de inmediato a usar la palabra que va a ser tan clave en este enfoque. Una pérdida también del horizonte por el cual yo antes recibía motivación y recibía también inputs, estímulos para moverme, ¿no? La depresión generalmente lleva a las personas a la inactividad, al querer dormir mucho, excesivamente, al querer descansar también en exceso, pero que la sospecha no es solo de cansancio físico, sino que hay una sospecha de que este cansancio físico, la misma persona lo advierte, se debe a que desaparecen del propio horizonte motivaciones que antes eran tan presentes que por exceso de presencia ni siquiera uno se cuestionaba por qué hacía girar la rueda de la vida. En ese sentido, ¿no? A veces cuando viene la depresión, y aquí digamos un primer punto, aparece la depresión como un síntoma importante, como una alerta básica para que el alma despierte. Hay un viejo dicho, un viejo refrán muy antiguo que dice, cuando se para el molino, despierta el molinero. Es decir, el molinero que está pendiente del ruido constante, de la actividad constante del molino, cuando se tranca un mecanismo, cuando aparece un palo que atraviesa los rayos de la bicicleta, se tranca el vehículo, entonces allí el ciclista, o en este caso el molinero que está esperando que el molino siga moliendo, despierta, se mueve, se sacude. Entonces, cuando se interrumpe la monotonía de un estímulo, ¿no? De una motivación que casi no era vista, ¿no? Sino que estaba allí presente como un deber, cuando se van los hijos de la casa, las madres y los padres han concebido, generalmente las madres, muchas aquí en Latinoamérica, conciben su razón de ser, de persona, de mujer,
en el servicio a la casa y el servicio a los hijos y han elevado erróneamente la maternidad como único horizonte y único norte para justificarse en esta vida. Entonces, cuando los hijos han crecido, han estudiado y se han ido ya de casa, conozco muchos casos al respecto, el vacío, lo que se llama el nido vacío, el síndrome del nido vacío aparece. Y aparece porque obviamente ya no está todos los días el despertador a la misma hora, o si está, ¿no? Por costumbre, no es necesario hacer el desayuno rápido o preparar la noche anterior la mochila con los útiles escolares o preparar la merienda o el lonche, como dicen en México, para los hijos que van a ir al colegio. Y queda tiempo, queda un espacio en la mañana sin ocupar. Entonces hay solamente tiempo y espacio para ocuparse de sus propios desayunos, de sus propios deberes. Pero eso empieza a ser sospechoso y así empieza a agravarse cuando avanza el día y ya no hay necesidad de ir a buscar a los adolescentes al colegio o a los niños. No hay tampoco obligación de escolares de vigilar sus estudios, porque simplemente ellos ya no están. Es decir, la realidad del hogar cambió. El origen de la depresión parte por no querer aceptar el cambio, aceptar que el río de la vida fluyó y que se imponen vivir otras realidades. Uno, en el fondo, se acostumbró demasiado, la persona se acostumbró demasiado a la vida anterior, al ritmo de vida anterior, a los horarios, a las obligaciones. Pasa lo mismo también con los varones que han estado toda la vida trabajando en una determinada organización, se han vinculado toda la vida a un horario, a unas metas, a una producción y a unas obligaciones permanentes en tal o cual organización, sea una empresa, sea un trabajo fiscal o municipal o lo que sea, un trabajo escolar también, un trabajo académico. Por eso muchos académicos que yo conozco no llegan a los 80 años incluso y no quieren abandonar la universidad porque no saben qué hacer. No saben qué hacer con el tiempo libre, ¿no? No saben qué hacer con la falta de obligaciones laborales. Y entran en conflicto igual que las mujeres, a veces sus esposas, que han entrado en conflicto un poco antes cuando los hijos se van. Aquí el fenómeno es no aceptar el cambio, pero se agrega también el otro fenómeno, que es no querer cambiar de práctica vital, no querer cambiar de vida. Se asocia aquí a adorar un personaje, ¿no? Adorar una función, un rol, ¿no? El rol, qué sé yo, del trabajador, del académico, el rol del gerente, el rol del abogado exitoso que siempre resuelve, el rol de proveedor completo, y pensar que sin ese rol yo no soy nadie, yo no soy nada. Sin ir todos los días a cumplir tal función, yo desmerezco la calidad de persona. Aquí hay otro error, ¿no? Otro error de enfoque. Entonces la depresión es un no querer aceptar el cambio, por un lado, y otro lado, no querer aceptar un nuevo rol, adorar la forma antigua, no querer aceptar que la vida es un flujo, es un río. Queremos con la depresión en el fondo, ¿no?, detener el flujo vital, detener la vida y estacionarla en una sola fase, en una sola etapa, ¿no? En la etapa en que los hijos crecían, en la etapa en que yo era tan prestigioso y se me rendía pleitesía y información y se me rendía también cuentas en tal o cual función que yo hacía. Y resulta que ahora no tengo esa función y empiezo a descubrir que ya no me reconocen los alumnos, los trabajadores, los colegas, son otros los colegas, ya no me ubican, y empieza mi crisis
de identidad. Entonces, en gran medida, la depresión es también una crisis de identidad que ya no funciona. Identidad que es preciso renovar, que es preciso cambiar. Identidad que me está diciendo la vida, esa función, ese rol, ese yo, ¿no? Ya no te sirve porque la vida ha cambiado, ha fluido, ¿no? Ya no te sirve más. Es preciso que uno se reinvente entonces de otro modo y empiece a tener otras actividades, otras rutinas, otras maneras de verse a sí mismo, otra manera de relacionarse con la persona que está en el hogar, con los que quedaron en el hogar, quizás con la compañera o con el compañero que quedó en el hogar y empieza otra etapa en la vida de pareja, por ejemplo. Obligadamente se deben redefinir los roles, las tareas, pero sobre todo redefinir el tipo de pareja que yo quiero ser, el tipo de compañero o de compañía que yo quiero realizar. En el fondo, ¿no? Cuando hay cambios en la vida, es una oportunidad para reinventarnos, ya lo dije, para rehacernos, para vivir otra existencia, vivir jugar otras cartas, ¿no? Empezar a desprendernos del personaje antiguo, del rol antiguo, de la mamá cuidadora de niños, de la apoderada que debe controlar el estudio de los adolescentes, del ferviente hombre proveedor que está preocupado de muchas actividades internas y externas y ya deja de ser porque se ha nombrado a otras personas que vienen con otras capacidades. Eh, Aceptar estos cambios, que implica también aceptación de los propios cambios físicos que conlleva la edad, desembocan en una crisis que se ha llamado depresión, ¿no? Tendríamos que preguntarnos entonces por algunas causas de la depresión moderna, ¿no? ¿Qué es lo que originaría la depresión moderna? Una de las causas, de los factores y de los elementos que influyen en un diagnóstico de la depresión, está una que hoy, en esta etapa de la vida moderna se da tan fuerte, ¿no? Que es, podríamos llamarlo, y no solo lo llamo yo así, sino también otro filósofo, ¿no? Byung-Chul Han, ¿no? La hiperactividad excesiva. Caemos en depresión por exceso de obligaciones, entre esas la obligación de ser siempre positivo, la positividad, podríamos llamarlo así, excesiva, en donde el rendimiento y lo que yo muestro a los demás es fundamental. Esto lleva a una autoexigencia profunda, ¿no? Las personas se sienten cuando trabajan y están en este mundo tan competitivo, ¿no? Son llevadas sin darse cuenta a una autoexigencia y un perfeccionismo porque el vecino tiene un auto mejor, porque la vecina se lo pasa viajando a Europa, porque la figuración social que yo veo en las redes sociales es tan intensa de mi colega. Entonces, esto me conduce a un cansancio muy pronto, un cansancio interno, porque la autoexigencia crece y crece y crece y crece. Porque yo me he comprado el cuento de que vivir bien, vivir feliz, implica tales y cuales posesiones, implican tales y cuales realidades materiales, implica tener o tal o cual casa de esta manera. Entonces, esta autoexigencia, sin duda que lleva a un cansancio mental, y esto se va acumulando. Y llega un punto en que la persona ya no da más, porque es tal los documentos, cantidad de documentos que hay que revisar, es tal la cantidad de dinero que hay que generar, es tal la cantidad de nuevos trabajos que yo tengo que asumir o nuevas capacitaciones para estar al día,
que me agobia y esto me lleva a una depresión, a una especie de colapso. Hay enfermedades modernas que que son típicas de esto, ¿no? Que aumentan profundamente el cortisol, ¿no? Casi en un envenenamiento, ¿no? La enfermedad de Burnout, no sé, por ejemplo. Hay cansancios profundos que llevan a las personas a colapsar porque no pueden ya más, exageraron la generación de energía sistemáticamente y prolongadamente en un tiempo largo, y eso pasa a la cuenta, ¿no? El cuerpo, ese viejo sabio, nos empieza a avisar que hay que parar, y parar en forma drástica. También la depresión viene porque esta cultura niega el lado negativo, el lado duro de la existencia. El exitismo que se observa en la sociedad y que hoy día se ve tan al alcance de la mano, porque ni siquiera es necesario comprar un diario como era antes y ver las notas y las páginas sociales, o comprar la revista Cosas o la revista Hola como antiguamente. Ni siquiera es necesario comprar ninguna de esas revistas porque el exitismo nos llega por todos los poros en las redes sociales, que tanto consultamos, que tanto vemos y que tanto daño nos hacen, porque uno saca la conclusión: si yo no estoy luciendo un vestido distinto cada vez que voy a un evento, si yo no estoy mostrando un auto de tal marca, si yo no estoy consumiendo tal o cual producto, por muy ecológico que sea, significa que yo estoy siendo nadie. El terror de ser nadie, equivocadamente, por supuesto, porque las personas no nos definen la marca de una ropa, o no nos definen la marca de un vehículo. Las personas nos definimos por lo que hemos comprendido, por las cosas que nos hacen profundo sentido. Entonces, será preciso, para vencer la hiperactividad, ¿no? Y la hiperconectividad en la cual estamos enfermos, de la cual nos enfermamos, esa hiperconectividad o comunicación tan superficial que tenemos, que no, en nada favorece, por ejemplo, el silencio, el andar lento, la contemplación, ¿no? En nada favorecen las virtudes de la gratitud, porque siempre estamos mirando para afuera y no agradecemos lo que ya tenemos adentro. Todo eso nos lleva a tener que, obligadamente, ¿no? Por el colapso que siente el cuerpo con la depresión, ¿no? Obligadamente nos lleva a reconectar con ritmos más lentos, con experiencias humanas más profundas que hemos olvidado, ¿no? La depresión nos está diciendo: mira, revalora la amistad, por ejemplo. Revalora los momentos gratuitos en donde no hay productividad, pero sí hay sentido, ¿no? Revalora quizás una once larga familiar, ¿no? Una once, una merienda, como decimos en Chile, a las meriendas de la tarde. Revalora una caminata solo por un bosque o por un lago, ¿no? No hay nada más curativo para el alma, para salir de la depresión, que una caminata solitaria, sin exigencias, sin reloj, a orillas de un lago solitario, de una playa, ¿no? Una caminata en la tarde, cuando ya se han retirado todos, ¿no? Esa conexión con uno, esos pasos lentos que uno da, descalzos ojalá, vuelve la energía, porque la depresión es un ladrón de energía. ¿Quién es el ladrón? Es nuestra propia mente que se ha autoimpuesto, como dije ya, exigencias desmedidas y estúpidas, porque son exigencias que no son mías, que vienen de afuera, que me ha implantado el sistema, que me ha generado la hiperconectividad que tengo. Exigencias que no vienen
que no vienen de mi ser profundo, porque mi alma tiene otros apetitos, otras necesidades, y justamente las exigencias externas, ¿no?, han hecho olvidar y tapar las necesidades internas del alma. Y volver a la calma, volver, por ejemplo, a espacios meditativos gratuitos que no tienen, donde uno no tiene que mostrar resultados, nos lleva a recuperar esa necesidad del alma que tiene de estar ella consigo misma, de estar autoacompañado. Hay personas que están desesperadas si una tarde se les queda olvidada, por ejemplo, el celular. Desesperadas porque ya no saben con qué llenar su tiempo. Cuando ya no están las tareas típicas que ya dije, de la maternidad, o las tareas del trabajo productivo. ¿Con qué llenar mi tiempo? Buena pregunta, ¿no? Es obvio que la respuesta apunta a lo más lógico, con otras cosas distintas a las que yo antes llenaba, con otras cosas que ahora me exigen, antes de empezar a hacerlas, qué grado de motivación tienen para mí, ¿no? Y esto nos lleva entonces, la depresión nos está llevando para algo muy positivo, a hacernos preguntas más profundas y más sinceras, a un autoconocimiento más radical. ¿Qué es lo que en verdad me importa, ¿no? ¿Qué es lo que todavía es necesario que yo ahora persiga? Como ya estoy observando que personas queridas y personas de mi edad, de mi generación, ¿no?, se empiezan a ir, se empiezan a morir, entonces yo debo preguntarme, y gracias a la depresión, ¿no?, los rasgos positivos que tiene la depresión, preguntarme por qué yo todavía sigo aquí, para qué yo todavía sigo acá. Entonces, estas preguntas, ¿no?, apuntan a un fenómeno que yo he designado preguntas en donde me exigen respuestas distintas a las que antes yo tenía y que ni siquiera me hacía, porque el tráfago, ¿no?, las obligaciones tan grandes de mis roles paternales, maternales, académicos, qué sé yo, productivos, no me permitían, estaba tan obnubilado, tan ciego a las necesidades internas mías que no me las hacía. Entonces llegó el momento en que debo hacérmelas, porque el cuerpo me los está pidiendo, ¿no? El cuerpo que me está declarando que necesita descanso, detenerse, ¿no? Si el cuerpo lo viví no hace mucho, yo después en medio de un duelo, lo viví en carne propia, que el cuerpo me obligó a detenerme, porque se me paralizaron el sistema digestivo, el sistema urinario, se me paralizó el sistema motor, no podía hablar, no podía comer. Entonces, son señales más que evidentes, ¿no? Otras señales, ¿no?, que a veces que no son propias de la depresión, pero que yo diría que reemplazan a veces las señales de la depresión, el cansancio, las úlceras, por ejemplo, al colon, las arritmias diversas que uno empieza a sentir. Todas esas son señales del cuerpo que nos están diciendo una sola cosa. Vete adentro, ¿no? Ahonda, regresa a ti mismo, conócete a ti mismo. En fin, la depresión es un fenómeno, ¿no?, acentuado, ya dije, por la vida moderna, y que en gran medida exige salir del viejo yo y entrar en un estado nuevo de ser, porque la vida cambió. Abandonar la identidad que yo me había forjado y crear una nueva identidad, crear un nuevo ser, un nuevo estado de ser, porque el ser, la conciencia, ¿no?, mi espíritu, está exigiendo otro tratamiento. Quizá mi espíritu, mi conciencia, mi alma, como ha sido postergada y muchas veces negada por muchos años, ¿no?, necesitaba este tiempo de corte, ¿no?, necesitaba este tiempo abrupto de crisis. Y debo entonces
yo abrirme a y preguntarme, ¿no? ¿Qué es, y aquí hay una pregunta importante para una persona que tiene síntomas depresivos, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad consolaría profundamente a mi alma? ¿Qué es lo que en verdad mi alma anhela y necesita? ¿No? Y hacerse en un cuaderno, en una bitácora que yo puedo empezar a abrir si estoy en estos estados depresivos, empezar, por ejemplo, hacer un ejercicio de ontoescritura, que dicho sea de paso, la ontoescritura que entregamos en el Gimnasio del Alma y en otra comunidad que se llama Escribir para Sanar, la escritura biográfica, personal, el acompañarse con un cuaderno, es una gran práctica para empezar a superar mis estados depresivos, porque, por ejemplo, si uno hace el siguiente ejercicio, el ejercicio de hacer una lista, un ejercicio simplísimo, ¿no? Hacer una lista, ustedes lo pueden escribir si están en estos momentos con un cuaderno cercano, una lista de todas aquellas actividades que llenan profundamente mi ser interno, mi alma, ¿no? Una lista de actividades o de personas, de objetos incluso, ¿no? Que me producen profundo contentamiento por el solo hecho de existir. Actividades que me hacen muy bien y que mi cuerpo de inmediato lo recibe como tal. Eh, Lista de actividades, circunstancias, acciones, personas, objetos que le producen energía positiva a mi vida por el solo hecho de existir, de saber que están. Porque ya dije, eh, la depresión es un ladrón de energía. Entonces, ¿cómo recuperar la energía? Ya dije, volviendo a uno mismo, aquí sirve obviamente los estados de meditación, las caminatas serenas, tranquilas, la contemplación, el entrar dentro de uno mismo, el perder tiempo con uno, el autoacompañarse, el meditar, por ejemplo, en qué, para qué me he quedado aquí, ¿no? ¿Y qué tiene de, por ejemplo, otro ejercicio? En esta etapa de mi vida, pueden escribir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo positivo de ella? ¿Qué tiene de bueno esta nueva circunstancia en que yo estoy viviendo ahora? ¿No? ¿Qué tiene de positivo? ¿No? ¿A qué estoy siendo invitado? ¿No? ¿A qué estoy siendo invitado? Y aquí hay que ser muy, muy drástico en donde uno debe empezar a permitirse escuchar ya no a los demás, ya no mirar a los demás, mirar a los del enfrente, porque me voy a llenar de frustración, sino aquí tengo que empezar a mirarme simplemente a mis necesidades propias, mis necesidades internas. Debo entonces hacerme algunas, algunas correcciones, ¿no? Debo, por ejemplo, corregir ciertos patrones negativos, patrones mentales. Por ejemplo, ¿de dónde saqué que yo no puedo vivir sin el teléfono? No, ¿de dónde saqué que yo no puedo vivir sin tal o cual cosa? ¿No? A mí me ha costado mucho, por ejemplo, sacarme el patrón mental que yo no puedo vivir sin azúcar, ¿no? Cosas muy prácticas. ¿De dónde saqué que yo no puedo vivir sin tal o cual práctica diaria, como generalmente que es negativa, como es a veces fumar, o yo no puedo vivir sin tal o cual droga? ¿Por qué no pruebo otra cosa que no sea tabaco o marihuana? ¿Por qué mejor yo no me lleno los pulmones de aire fresco más temprano? ¿No? ¿De dónde saqué que yo no puedo hacer algo artístico con las manos? ¿No? ¿De dónde saqué que yo no puedo disfrutar con el ajedrez? ¿De dónde saqué yo que yo no puedo disfrutar con la pintura?
atreverme a hacer nuevas cosas, ¿no? Eso es, pero eso implica, para superar la depresión, cambiar mis patrones mentales repetitivos, cambiar mis creencias, ¿no? Esto lo dicen muchas personas, pero tienen razón, ¿no? Es preciso cambiar las creencias, superar el programa que me ha comandado hasta el momento y descubrir, y esto de nuevo es un aporte que hace la autoescritura, que lo hacemos en el gimnasio del alma, descubrir que yo por muchos años me he creído un personaje, ¿no? Le he dado culto y tributo al ego, ¿no? Al ego de ese personaje, ¿no? Debo descubrir qué personaje me he creído este último tiempo, ¿no? Y que me ha agotado, simplemente me ha agotado por cumplir las exigencias del personaje, las exigencias del gerente impecable que no se le va ningún detalle, el personaje de Doña Perfecta, como reconocía una señora no hace mucho en una de mis clases. El personaje del que no vale, de que su aporte, del invisible, ¿no? Un personaje, uno cultiva el personaje de ser invisible a veces también, ¿no? Generalmente el hermano o hermana del medio y varios otros factores conllevan a eso. Cambiar de personaje. Eh, pero para eso implica que yo averigüe qué personaje me he creído, ¿no? Y por lo tanto, cuando descubro qué tipo de personaje me he creído, debo cambiar el patrón mental con el cual veía la realidad. Y resulta que yo debo vivir mi propio, otro personaje y volverme protagonista de mi propia vida. Si mis hijos han dejado la casa, ¿no? Si mi marido o mi mujer ya de 20 años ya no está por distintas razones, ha hecho también su vida y está haciendo sus propias cosas, entonces debo preguntarme qué película yo estoy viendo, ¿no? O qué libro estoy escribiendo con mi vida. Y en este libro, de esta etapa, ¿soy el verdadero protagonista de la película de mi vida? Porque a veces sucede, muchas veces sucede, que nuestra vida, sin duda que es una película que sigue un guión que generalmente no escribimos nosotros, sino que hemos dejado que otros nos escriban el guión. Pero en esta película que es nuestra, que es nuestra vida, ¿no? Resulta paradójico que descubrimos que no somos el protagonista de nuestra existencia, sino que somos personajes secundarios. Entonces preguntarme por qué me he girado en torno a otros personajes en mi propia película. Entonces será necesario ahora que yo recupere el rol protagónico de mi película, que yo sea el protagonista de mi película, ¿no? Si yo soy el productor, el que financia mi vida, ¿no? Si yo soy el productor, soy el guionista, ¿no? Soy también el director, ¿por qué me he conformado tomar roles secundarios en mi propia película? Llega entonces la hora de cambiar de mentalidad y enfocarme de otra manera en la existencia. En fin, la depresión tiene dos aspectos. Resumiendo, tiene dos aspectos. Un aspecto de aviso, un aspecto de anuncio, un aspecto de advertencia, que no pueden seguir las cosas como antes estaban. No pueden seguir las cosas como antes yo las vivía o las enfocaba. Eh, pero tiene también aparte de ser advertencia, ¿no? Es un síntoma de que algo no está siendo atendido. El síntoma, yo diría, es un síntoma ontológico o filosófico, que mi existencia debe empezar a girar en torno a algo más esencial, interno y no externo. Y no, o sea, a cambiar mis valores, mis ideas. La depresión me está indicando eso, que debo cambiar mis valores. Valores que ya no me satisfacen. Los anteriores, muy pobres, ya no me satisfacen. Entonces, debo recuperar
y aquí con esto no sé, es fundamental, debo recuperar aquello que me hace sentido, recuperar el sentido de vivir, el sentido de mi vida, preguntarme por el sentido. ¿Qué es el sentido? Es difícil de definir el sentido, es quizás una de las preguntas filosóficas más difíciles de definir, pero el sentido es aquello que me da claridad, es aquello que me da lucidez, el sentido es aquello que me da comprensión del por qué estoy donde estoy, de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Volver a preguntarme por el sentido. Y ahí van a caer varias cosas que yo antes creí importantes. El sentido es una revalorización de lo esencial. Volver a lo que realmente es esencial para mí, aquello que realmente me justifica todavía aquí. Si ya cumplí varios roles, ¿no? Ahora debo empezar a generar aquello que realmente estoy solo yo llamado a hacer y nadie más, ¿no? Uno está llamado a hacer a una tarea muy propia, a una misión muy propia. La depresión viene para que yo me pregunte realmente cuál es mi daimon verdadero, mi ñen, como decían los antiguos mapuches, mi ñen, mi espíritu, a qué espíritu dueño yo debo servir. Preguntarme, por ejemplo, tomar en serio algunas cosas como qué significa que yo sea una chispa de la divinidad, qué responsabilidad tiene eso. Preguntas que antes las responsabilidades materiales no habían venido a mí. Muy bien, toda esta reflexión de la depresión ha llegado en este momento a ustedes gracias al auspicio de empresas Beach, empresas que tienen supermercados que satisfacen las necesidades materiales, sin duda, qué duda cabe que somos también materia, animales que tienen sus propios objetivos materiales que vivir, de la comida y del vestido y de la vivienda, que lo proporciona Empresas Beach. Pero también Empresas Beach está preocupada de que otro material, otro alimento como este que estamos entregando en la Escuela de Filosofía llegue a ustedes. Entonces, recomendamos que ustedes satisfagan las necesidades materiales si viven en la región del Biobío y de Ñuble, en estos locales de Empresas Beach. Yo les deseo que esta semana averigüen qué está detrás de lo que están viviendo, detrás de estos estados depresivos que a ustedes les empiezan a invadir, pero ojo, que hay que estar también muy alerta a que no sea también un justificativo para no hacer nada. Esto es muy importante, ¿no? Mientras más síntomas depresivos tenemos, cansancio, sueño, letargo, decepción, frustración, con mayor razón hay que hacer cosas con el cuerpo distintas, cosas que me ocupen en el momento presente, cosas que me hagan vivir a fondo el momento presente. Les deseo entonces una ocupación del momento presente, una coincidencia del ser interno con el cuerpo en una total coherencia. Les deseo lo mejor en esta etapa de sus vidas.